Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. No quedó. A ver, vamos a empezar. Este episodio vamos a empezar con esta risa. Porque antes de este inicio estábamos tratando de ver cómo empezar, pero creo que la manera de empezar a veces es divirtiéndonos, riéndonos. Y creo que es un inicio increíble que justo hay cosas que no se planean y este podcast es una de ellas donde vamos actuando conforme lo sentimos. Y creo que es la mejor manera de empezar, ¿no? Y es un reflejo de quiénes somos. Nos divertimos de los momentos, de cada instante. Porque les voy a platicar que yo había empezado y dije todo un speech y de repente me dices, no entendía. No entendía lo que decías. Digo, bueno, volvamos a empezar. Pero está increíble, ¿no? Creo que es un reflejo de lo que hemos sido a lo largo de la vida, a pesar de que hay momentos serios, hemos vivido cosas complicadas, estos momentos de risa, de salirnos de lo tradicional, del deber comportarnos de cierta manera, nos hace pasarla bien, que de eso se trata la vida, y es algo que con Dios lo empezamos a tener clarísimo. Es de qué se trata, de divertirse, de disfrutar, de jugar, de ser como niños, y este comienzo es un reflejo de lo que ahora somos y de lo que hemos aprendido. Claro, y que a veces nos cuestionamos sobre el propósito de vida. Creo que es un tema muy hablado de tu propósito de vida y a qué vienes y qué cosas tienes que resolver, que sanar, y todo se vuelve como muy serio. Y claro que venimos a servir, venimos a ayudar, venimos a entender que somos uno y a todo actuar con amor, pero todo eso divirtiéndonos, disfrutando de la vida, que es un regalo increíble. Sí, y este podcast Dios nos comunicaba, se trata de que se diviertan. Creo que un día antes de empezar, o no me acuerdo cuándo fue, pero ese era el mensaje que te daba Dios, es diviértanse. Y hoy me queda claro, desde el primer episodio la verdad me divertí bastante y hoy me estoy divirtiendo y eso es de eso es lo que se trata. El día que sentimos a Dios fue un parteaguas, justo hablábamos de que es un nacimiento y después de que naces, pues eres un bebé, no sabes, metafóricamente, no sabes caminar, no sabes hablar. A veces ni entiendes lo que está pasando, pero pues tienes que empezar a recibir todos esos estímulos externos y empezar a entenderlos, ponerles nombre y pues vas aprendiendo desde cero. Sí, porque creo que al inicio ya habíamos vivido cosas espirituales, pero al no entender que muchas de las cosas que vivíamos eran Dios y otras no, porque aparte el mundo espiritual es súper amplio, así como el terrenal, pues existe el bien, existe el mal, y de repente puede verse mezclado y ser confuso. Entonces empezamos a entender y a tener ese discernimiento de qué cosas sí vienen de Dios, cuáles no, cuáles pensamientos son los que Dios puso en nuestra mente, cuáles son creados por nosotros, cuáles no vienen ni de nosotros y son por algo que aprendimos o algo que no es Dios. Entonces ese discernimiento creo que nos ha llevado tiempo para llegar al momento en el que siempre vamos a seguir aprendiendo, pero que hoy podemos discernir mejor de dónde viene cada cosa. Entonces, ese día que sentimos a Dios, un elemento que yo creo que abrió la puerta a esta nueva era, nuevos tiempos en nuestra vida, pues fue la Biblia. En el primer episodio platicaba justamente que este librito
este libro sagrado, este libro de la sabiduría, es lo más valioso que hoy tengo. Escuchaba una historia de un cuate que se llama Bosco, lo secuestraron durante 250 y tantos días, no me acuerdo el número Siete. exacto, durante 257, Ujú. y, y él empezó a tener una conexión con Dios, bueno, ya la tenía, pero ahí se empezó a comunicar, y mientras escucha su historia del secuestro, dices, es que Dios estuvo con él. Y yo un día corriendo me puse a pensar, si a mí me secuestraran, ¿qué es lo que yo quisiera en ese momento pedir? Y lo único que pediría sería una Biblia. O sea, hoy el Etza de este Ujú. día se regresa a hace 5 o 6 años, diría, ¿qué estás Estás diciendo? loco. O sea, cualquier otra cosa hubiera pedido, pero hoy sé que esto es la Ujú. herramienta, la única herramienta que necesitaría para seguir. Podría perder todo, no a mi familia, Mm. eso es es de las cosas más valiosas, pero cuestiones materiales y cosas físicas, esto sería algo muy importante para seguir mi vida porque es una guía más allá de este libro que conocemos. Hasta el nombre, cuando dices Biblia, ya lo encasillas en algo y dices, no, ¿no? O sea, Ujú. a mí me pasaba eso. Y cuando le abro la puerta y digo, quiero entender, quiero encontrar esa sabiduría, que en ese momento yo decía sabiduría, pues catalogada como pues, sabiduría de los humanos, Ujú. eh, empecé a abrirle esa puerta porque el primer paso para que Dios entre en tu vida es que lo quieras conocer. Y yo, sin querer conocerlo directamente, pero le estaba abriendo la puerta a todas las palabras que están ahí, que es Él hecho palabras, porque todo viene de Él, aunque se dice que ha sido modificada y que no es lo que realmente se escribió, sino hay muchas alteraciones, pero no es la información que está ahí, sino el entendimiento que va llegando, la información que va llegando conforme lo vas leyendo. Entonces, esto es realmente la puerta para este caminar con Dios, para construir esta relación, y hoy profundizaremos en esto. Y ahorita que mencionas a Bosco, cuando yo estaba leyendo este libro que se llama 257 días, creo que así nada más, ¿verdad? Es un Ujú, arquitecto. 257 días. Yo también pensaba, él narra que le daban un periódico para mandarle a su familia fotos con la fecha del periódico, o sea, para que supieran que estaba vivo. Y él como que ponía el dedo para darles mensajes. Y entonces yo pensando en eso, decía, yo como te mandaría mensajes a ti sería en la Biblia, lo abriría en donde yo sé que te va a dar un mensaje y que alguien que no tiene la revelación, porque no la pido, no, pues hay muchas personas que dicen, es que yo no le entiendo a la Biblia, que de hecho yo era una de esas al inicio, ahorita lo Ujú. contaremos, pero que dirían, pues da igual en la página que la abra, pero ahora digo, no, o sea, sería como contarte lo que estoy viviendo, te lo contaría en una página porque ahí Dios te habla y Dios se comunica y te das cuenta que esto fue escrito durante muchos años y te habla todo el tiempo en el presente, en lo que estás viviendo en tu vida y además son mensajes personalizados. Entonces es algo increíble cómo puede haber tanta sabiduría, tanto poder en un libro que siempre que te habla tiene la razón. Siempre que te habla te guía. Siempre que te habla está diciéndote algo que va a suceder. Te está dando calma, te está dando entendimiento. Entonces no es como cualquier libro, pero te das cuenta hasta que te adentras en él. Claro, y no es cuestión de palabras, eso me ha quedado, eh, o sea, lo entendí y me quedó clarísimo en los últimos tiempos, que es cuestión de poder, y eso tiene nuestras palabras. En el momento que hablamos, puedes sentir el poder de esas palabras, y no son las palabras, es eso que está detrás de las palabras, y hay más allá de las palabras, que eso está increíble, y eso también hablaremos. Entonces, nos preguntamos a veces, ¿y
cómo iniciar, así como nos hemos preguntado en estos inicios del podcast, cómo iniciamos una siguiente etapa, cómo pasamos yo quiero entender, yo quiero aprender, yo quiero un cambio en mi vida y nosotros fue, pues primero quererlo, ese día que sentimos a Dios, abro la Biblia y lo empiezo a leer de esa manera sobrenatural. En ese momento dije algo más de lo que yo Profundo. creía que iba a encontrar, sabiduría, algo más voy a encontrar. Y a lo largo de los meses y de los años entendí que era la sabiduría de Dios. A lo largo del tiempo hablaremos de la sabiduría de Dios, pero hoy quiero contar cómo fue pues todo este inicio de construir esta relación, porque Dios es como una persona. Si tú con esta persona pues le cuentas tus cosas, lo escuchas, se citan para platicar, se citan para comer, pues como cualquier persona construyes una relación y en algún momento lo vas a conocer más y más y más y más y esto cada vez va siendo mejor. Entonces hoy volteo hacia atrás y nuestra relación hoy es la mejor que hemos tenido con Dios porque la hemos construido. Sí, y aparte, ahorita que dices que es una relación que vas construyendo, pues pienso en este ejemplo de cuando alguien te habla por teléfono, digamos que es un número desconocido, pero es tu novio, tu mamá, alguien que es muy cercano a ti y te dice, hola, soy yo. Nada más te necesita decir eso y tú ya sabes quién es, sabes en qué estado de ánimo está, sabes por qué te está hablando, hasta sabes, puedes saber hasta en dónde está por el ruido que escuchas Ujú, atrás y porque lo conoces y sabes en dónde se mueve. Sabes muchas cosas con solo que te diga yo soy. claro. Y así pasa con Dios. Si no construyes tú esa relación, pues dirías, pues no identifico tu voz, no sé quién eres, no sé hacia dónde me estás guiando, pero entre más lo vas conociendo, pues es esa llamada que contestas y que dices, ah, esto que me sucedió, claro que es Dios. Ah, esta persona que me habló, me la mandó Dios. Esta canción que escuché fue un mensaje de Dios. Y entonces empiezas a detectarlo de muchas más formas porque Él usa todo para comunicarse con nosotros, solamente que pues a veces no tenemos esos ojos espirituales para poder verlo y para poder discernir cuál es su voz. Sí, y a mí me gusta ver este libro como el libro de los códigos, ¿no? Dios me llevó a entender diferentes códigos, el código binario, el código Morse, y voy a usar como ejemplo el código Morse, son puntos y rayitas. Entonces, un día hice eso, te puse un mensaje y te escribí un mensaje y te lo mandé. Dije, a ver qué va a hacer con eso. Y la verdad me sorprendió Te contesté que en me código Morse. contestaste y dije, ¿qué onda? ¿Ella sabe código Morse? No, pues lo buscaste, ¿no? Ok. ¿Cómo? ¿No sabías que yo sé código Morse? Yo aprendí en el Titanic, ¿no? Cuando le mandan así el código Morse de que los vayan a rescatar, le dicen que en 4 horas iban a ir a ayudarles. Pues yo lo escuché. No, sí lo busqué. Ah. Lo busqué y te respondí en código Morse. Entonces cuando tú me regresas eso, dije, entendió el mensaje. Y con Dios es así, nuestro mundo, nuestra realidad está lleno de mensajes codificados y que si tú no tienes ese libro de códigos que dices, un puntito significa una A, es un ejemplo, entonces, ¿cómo vas a saber descifrar pues todo este código si no tienes ese punto igual a A, una raya igual a B? Entonces este es el libro sagrado que te dice esos códigos. Dios te habla todo el tiempo. Voy a poner un ejemplo de esto que dices porque para que quede más claro, porque de repente es como, Ujú, ¿de qué están sí. hablando? Igual, ahorita estoy pensando, eso será para otro episodio el que contemos más a profundidad esto que voy a decir, pero un día que mi papá me llamó
para darme una noticia de que había tenido un tío un accidente. La llamada fue a las 13:13 horas y nos tardamos 13 minutos. Entonces, Ese sería el código, ese ¿no? sería el código Morse, Bueno, ¿no? ajá, bueno, ajá, cosa como codificada que no no entenderías. Entonces, cuando colgué, era una situación muy grave lo que le estaba sucediendo. Y pues él sonaba muy preocupado, todo el escenario se veía pues muy malo. Pero cuando vimos estos números, fue, claro, habla de Corintios 13:13. Y es un versículo que habla de la fe, la esperanza y el amor. Y dice, la más importante, el amor. Y entonces eso te da calma, pero no sabrías descifrarlo si no conoces el versículo, si no conoces este libro. Claro. Y en ese momento yo recuerdo que para los dos fue súper claro de todo va a estar bien, solo necesitamos fe, esperanza y amor. Y con eso se va a solucionar todo. Y así fue. Sí, es un gran ejemplo y algo que también he entendido es que entre más información tú tengas en tu mente, Dios tiene más elementos para hablarte. Entonces, es entrar al libro de los códigos, adquirir esa información, ese entendimiento, para que veas el mundo con otros ojos y entiendas las señales, porque Él nos guía. Entonces, apenas hablábamos, con Dios es bien fácil. Solo es seguir las señales como si te dejara migajitas y tienes que ir recogiendo las migajitas hasta que llegas al destino. Entonces, el día que posteriores a que lo sentimos por primera vez, yo dije, yo quiero leer la Biblia y desde los primeros días empezó algo muy curioso porque ahí es donde me empezó a hablar y dije, esto no es coincidencia. En el día en el Génesis, cuando Dios hace la creación, cuando crea al hombre, después crea a Eva, y justo cuando crea a Eva, era el día de tu cumpleaños. Entonces dije, wow, o sea, entonces empieza la parte racional de, a ver, empecé tal día y justo el día que me tocaba leer ese capítulo es donde esto, digo, no, empiezas a sentir que hay algo más y me hablaba de ti y seguíamos avanzando y todo lo que se iba diciendo iba siendo como si en la mañana, porque yo lo hacía en la mañana, leía y en el día pasaban cosas que decía, es que está conectado a eso que había leído y dije, esto está muy cañón. O sea, para mí era algo sorprendente porque nunca me había pasado con ninguna otra cosa algo similar. Ujú. Y recuerdo que cuando tú empezaste a vivir todas estas coincidencias, que no son coincidencias, son diosidencias, me decías, es que ya léela porque o sea, te va a empezar a hablar, vas a empezar a vivir cosas, pues que solamente tú vas a entender, porque aparte esa revelación que Dios te da y ese cómo te habla, pues te habla a ti personalmente, porque es como cuando tienes 5 hijos, los 5 hijos son distintos cada uno y entonces con cada uno te comunicas de diferentes formas y así es él. Y me acuerdo que me decías un buen de que ya léela, y yo tenía en mi mente de sí, o sea, sí quiero leer la Biblia como, eh, ¿cómo se dice? Cultura Como general. cultura general, pero, pero no me urge, no tengo prisa, ahorita no se me Ahorita no, antoja. joven. Regrese más tarde. Sí, yo cuando me decías eso, digo, es que lo que te estás perdiendo de algo increíble y además, pues tú viviendo juntos decías, ¿a poco no estás viendo pues lo que te estoy enseñando? Pero también por otro lado, no era, de mi lado no era tan sencillo porque muchas cosas a veces no se entienden. Es como, ¿pero cómo? O sea, ¿y eso qué? O hay cosas que no tienen sentido. Entonces, creo que es clave en este proceso el decir, a ver, inicio algo y no me detengo. O sea, yo quiero aprender, yo quiero llegar porque todos tenemos un lugar a donde llegar y se trata también de disfrutar ese viaje, ese camino hacia llegar allá. Y dije, no, yo quiero seguir en esto y quiero disfrutar, quiero entender. Y empezaron a salir estas cosas detrás de las palabras, de las letras, que empezaron a hacer cosas sobrenaturales. Y dije, wow, o sea,
de que ya veníamos viviendo cosas de la parte espiritual, pero esto, dije, es que esto es otra cosa, esto me volaba la mente lo que pasaba. Entonces lo que yo quería es que tú sintieras eso mismo, o sea, y que yo sabía lo que había sentido el día que sentiste a Dios, pero esto era como un complemento, como algo que teníamos que seguir construyendo. Es que siento que el sentir a Dios, obviamente, pues fue el parteaguas de nuestra vida y te cambia, me cambió la perspectiva de cómo lo veía, pero se pudo haber quedado en una experiencia. Ujú. Y esto hace que lo vivas todo el tiempo, no que se quede en una experiencia. Y entre más conoces, porque a veces lees un versículo y lo lees una semana después, 3 meses después, y cada vez te da una revelación distinta, te da un entendimiento diferente, lo vas escudriñando más y entonces vas entendiendo mejor algo que te quiere decir, o incluso te lo dan en momentos diferentes de tu vida y te da una emoción diferente el mismo versículo. Entonces, pues eso era algo pues que yo no tenía idea en el momento, pero eso es construir una relación con Dios, el querer seguir conociéndolo y no que solo se quede en fue una gran experiencia. Claro, y creo que a veces el tiempo es un pretexto para decir, no, es que no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para comer bien. Todo tenemos tiempo, es cuestión de priorizar y yo entendí, creo que eso lo quiero compartir porque pues eso a mí me hizo avanzar, pues a lo mejor no hay un rápido o lento, pero sentí que empecé a avanzar con un paso constante, que dije, prioricemos, esto es lo que a mí en un instante me cambió la vida con Dios, cuando le abrí la Biblia. Esto es lo más importante, no hay otra cosa. Yo amanezco y leo eso y hasta el día de hoy no hubo un día, cuando empecé a leer la Biblia, no hubo un día que no la leyera. Me acuerdo que un día fuimos, hace un Ujú. año fuimos bueno, en los viajes, si nuestro vuelo salía a las 5 o 6 de la mañana, yo me paraba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana para leer, porque era un alimento que necesitaba y después lo entendí. O sea, es algo que te alimenta, tu espíritu, y lo necesitas diario. Y esto va siendo parte empiezas a ver un cambio y al otro día lo vuelves a hacer, empiezas a ver otros cambios y entonces se vuelve algo progresivo y cada vez es más y más y más. Entonces eso es lo que yo quería que tú vivieras y te insistí durante, yo pienso que hasta meses, pero no, a lo mejor no fue tanto, fueron semanas, Ujú. ah, hasta que un día, ¿qué te pasó? Me iluminó Dios. No, pero antes de eso, de contestarte, quería decir que es como ir al gimnasio. Ujú. La constancia es súper importante porque si solamente vas un día al mes, pues no vas a ver ningún cambio, hasta mejor no vayas, porque Mejor no hagas nada. pues sí, o sea, Pues porque te vas a no cansar sirve. ese día y a lo mejor te va a doler los músculos al día siguiente y luego ya pues no pasó nada diferente, ¿no? O sea, a Ujú. lo mejor ese día sí te sentiste mejor y para eso te sirvió, pero no vas a ver un cambio realmente en tu funcionamiento del cuerpo, en tu vida, ¿no? Y es lo mismo con Dios, o sea, a lo mejor si un día lees la Biblia y ese día te dio calma, pues qué bueno, pero no vas a fomentar esa relación con Él y no lo vas a seguir conociendo más a fondo si no lo haces algo constante. Todo lo que hemos ido aprendiendo ha sido porque Dios nos lo ha puesto, porque hemos sido constantes, porque hemos tenido esta disciplina de estar ahí, estar ahí, estar ahí. Entonces, si tú ves, yo como, o sea, tomando un rol como maestro, si veo un alumno que quiere aprender más, que está dedicado y así, pues digo, le voy a enseñar más porque él tiene hambre de conocimiento y le muestro más y le das más. Entonces, eso fue pasando con nosotros. Ahora sí, Ahora sí te ahora contesto. sí contéstame. Estaba evadiendo la Sí. pregunta. No, pues me decías un buen que ya lo leyera, que ya lo leyera. Y además sí veía cosas distintas en ti. Veía que, una, pues que estabas emocionado, simplemente eso. O sea, era verte contento, yo digo que eres como un detective de Dios, Ujú. porque te gusta descifrar mensajes y entender cosas y luego empezaste a escribir diario lo que él te revelaba, leías, bueno, a la fecha, ¿no? Lees y escribes
Y entonces de repente me decías, es que mira, justo lo que escribí en esta fecha, después abrí mi libreta, otra libreta, porque ya llevas como 10 libretas o más seguro, y entonces la abrías y decías, justo donde la abrí tiene relación con esto que escribí, no sé qué, y entonces empezabas a unir cosas que pues yo veía que estabas divertido, que estabas entendiendo cosas, que cómo le hablabas a las personas era distinto, porque muchas Ajá. veces era lo de Facebook, ¿no? Ah, no, De no, Disney. no. Es que ahorita que dices esto, un tío fui a ver a mi mamá y me Ajá, escuchó hablar y me dijo, ¿te ajá. metiste a un curso de oratoria? Y le dije, no, pero es que lo que me empezó a dar leer la Biblia. Y además como en ese entonces hacíamos estas sesiones introspectivas Ujú, y platicábamos con muchas personas. Yo en ese entonces, bueno, pues yo llevaba ya muchos años dando terapia y entonces para mí no era algo nuevo el hablar con personas de temas emocionales y escucharlas, porque también el escuchar creo que es todo un arte. Y pues para mí no era algo nuevo porque era algo en lo que yo ya tenía mucha práctica. Pero recuerdo que cuando tú hablabas con ellos, yo a veces te decía, es que lo interrumpiste o es que te estaba diciendo tal cosa y a lo mejor te fuiste por otro lado o cosas así, ¿no? Te decía ya ujú. después. Y cuando empezaste a leer la Biblia, yo empecé a notar algo distinto con la interacción tuya con las personas. Era, pues ahí estaba reflejada la sabiduría de Dios y era una escucha distinta, era una empatía diferente, una forma de hablar, hasta el tono de voz era distinto. Entonces yo dije, este no es así. Que le hicieron a mi hombre. Sí, entonces creo que eso es algo que para mí es muy sorprendente y yo creo que las personas que están a nuestro alrededor han visto cambios en nosotros que de repente no sé a qué lo atribuyan todos, o sea, yo creo muchos sí saben Ujú. que es Dios, pero otros no sé qué explicación se den a sí mismos. Pero para mí fue muy claro que fue a partir de que empezaste a leer la Biblia. Y entonces hoy digo, wow, o sea, qué poder tiene un libro Ujú. para cambiarte cosas súper profundas de tu personalidad, de tu forma de pensar, de tu forma de actuar, de tu forma de ser, de tu forma de sentir, de todo. Sí, o sea, 100%. Hoy me siento completamente diferente y la llave y que abrió esa puerta y ese entendimiento, pues es esto. Yo creo que es otra cosa, ¿no? Que cuando la empiezo a leer, pues sí había prejuicios que yo tenía y yo mismo en mi propia mente empezaba esta batalla y que poco a poco los fui cambiando, ¿no? Pero hablábamos que hasta el simple hecho de iniciar esta nueva vida, que era ya con Dios, donde estaba presente sus palabras, estaba presente que lo sentíamos, era, y cómo, o sea, hablar a los demás de Dios no lo decíamos, era como, pues no mencionábamos Dios, Era hablamos del como, amor. ajá, era bla, bla, bla y Dios, Ujú, sí, así en como, quedito. porque nosotros teníamos ese mismo, pues a lo mejor pensamientos, juicios, y poco a poco pues nos fuimos desprendiendo de eso porque empezamos a cambiar nuestra realidad. Y Yo creo que se volvió también tan cotidiano para nosotros y pues al final, de hecho, todo el día, todo el tiempo tú y yo estamos hablando de Dios, de mensajes que nos da, o sea, de lo que nos pasa en el día a día, pero siempre está presente en nuestras pláticas. Yo creo que eso también influyó mucho, que ahí pienso que es muy importante pues con quién estás, de quién te rodeas, porque si es un círculo en el que no puedes hablar de Dios, de algo o de algo importante o de temas que estás viviendo profundos, pues entonces eso se queda como una parte tuya escondida que tienes que cubrir de alguna forma. Y entre nosotros pienso que ha sido algo muy importante el que nos tengamos mutuamente, porque eso lo va haciendo pues como lo conté hace un momento, pues para mí tú fuiste inspiración de yo empezar a leer la Biblia y yo creo que así mutuamente nos vamos alentando y empujando a seguir creciendo nuestra sí, y relación con él. yo empecé a sentir todos estos cambios y dije, es que yo quiero
que caminemos juntos y no haya, porque eso puede pasar, ¿no? Como que hay un desfase a veces en cualquier relación que si uno empieza a avanzar, a alimentarse, a crecer, creo que la responsabilidad de quien avanza es decir, ir por los que están a tu lado y decir, vamos todos juntos, vamos a crecer. Y eso yo buscaba contigo y cuando decides empezar a leer la Biblia dije, eso, por fin, ¿no? Fue como que dije, ya la armamos, a ver qué... Y lo maravilloso es que yo lo veía en mí, esos cambios, y dije, yo quiero ver qué cambios va a haber en ella. O sea, era como, era emocionante ver lo que tú ibas a encontrar. No sé por qué, pero yo sabía que tú ibas a encontrar tu propio camino, tus propias cosas. Y entonces eso es lo que yo quería ver, iba a ser espectador de tus cambios. Ujú. Y ahorita me cuentas cuáles has visto, pero no, pero iba a decir que cuando yo lo empecé a leer, mi camino y mi proceso no fue igual al tuyo, porque tú empezaste por el Antiguo Testamento. Bueno, la Biblia está dividida en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es a partir de la llegada de Jesús. Y entonces, en general, te recomiendan leerlo desde el Nuevo Testamento porque está más digerible. Tú, como siempre, quieres hacer las cosas a tu modo, empezaste desde el Antiguo, yo sí empecé desde el Nuevo, y entonces ahí te empieza a contar la vida de Jesús y cómo fue haciendo milagros, contando parábolas, todo lo que vino a hacer aquí en la tierra. Y entonces yo empecé por ahí y recuerdo que llegaba, así lo estaba leyendo y decía, no, ya, o sea, ya me desesperó, ya, hasta a veces me caía mal cómo hablaba. Es que hoy me da risa porque digo, o sea, es que no entendía nada, ¿no? Pero yo decía, qué época, o sea, ¿cómo Jesús dijo así esto tan rudo? O me acuerdo mucho de un pasaje en el que, de hecho es muy conocido, pero habla de cómo Jesús saca espíritus de una persona y entonces se los echa a los cerdos y entonces los cerdos se tiran de un barranco. Y yo decía, qué poca, qué culpa tienen los cerdos. Y entonces me acuerdo que cada vez que leía cosas así, a mí me generaba una molestia, o sea, más de generarme paz, que me diera mensajes, que entendiera cosas, a mí me enojaba. Yo decía, ni al caso, esto no es Dios, esto yo ni le estoy entendiendo, o por qué hizo esto con los animales y él los creó, y me cuestionaba un chorro de cosas, hasta que hubo un momento, porque aparte lo conversaba contigo y a ti no te gustaba. Sí, recuerdo que cuando íbamos al gym, en el camino, pues yo quería saber qué habías leído para que me compartieras qué habías aprendido, qué habías encontrado. Y me decías, no, es que no me gusta, es que tal, o hasta a veces creo que me preguntabas así como yo qué pensaba o algo. Y nuestras, o sea, pues diferíamos en esto y yo veía que tú te estabas dejando llevar por las palabras, por las cosas literales. Y decían, a lo mejor porque yo ya lo había encontrado, ¿cómo se llaman estas cosas que ves? Nunca me acuerdo, que son imágenes, pero que tienes que centrarte y como que te metes en la imagen. Ujú, hay libritos de esas Libritos, imágenes, ¿no? sí. Donde te metes y ya ves Entonces, el sí, al oso. principio que puedes ver muchas cosas que no ves figuras, pero si te clavas, ya lo ves. Y después cuando ya lo ves, ya lo puedes ver. Como yo ya lo estaba viendo, yo veía que tú no estabas viendo eso y me desesperaba porque no sabía cómo ayudarte, porque sentía que ese era mi rol, ayudarte a que encontraras el camino. Y no, o sea, no encontraba. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Entendí que yo no tenía que ayudarte. Dios estaba trabajando contigo. Dios te estaba guiando a tu ritmo, a tu tiempo, a tus formas. Y entonces eso me tardé mucho en entenderlo y seguí frustrado bastante tiempo. Pero es que de eso se trata, de que cada uno sea libre, que cada uno diga, a ver, voy a explorar y es lo que tú estabas haciendo. Sí, totalmente creo que no lo pudo haber hecho nadie más que Dios, el enseñarme, porque hubo un momento en el que yo dije, a ver, ya sí, porque aparte no lo dejaba de hacer, de todos modos diario seguía leyéndola. Sí, o sea, de que no me gusta, pero a ver, dame más. Sí, entonces
diario seguía hasta que hubo un momento en que dije ya, o sea, cada que hablaba de los animales, de algo de que hay el sacrificio del becerro y no sé qué, a mí me molestaba que dijera eso. Entonces, me acuerdo que cerré la Biblia y cerré mis ojos y empecé a hablar con Dios y le dije, dime por qué dice esto, o sea, yo le quiero entender, yo quiero entender por qué esto está en un libro sagrado que tiene tu nombre de por medio. Dame esa revelación y empecé a hablar con él. Y estuvo muy padre, esto lo he contado con algunas personas porque creo que es una manera muy, a lo mejor como un buen ejemplo de cómo te habla en la Biblia. Yo desde hace pues casi 9 años dejé de comer animales, desde que tuve a mi gatita y dije, no hay manera de que yo me coma un ser Ujú. vivo. Y entonces, pues para mí los animales son algo muy importante. Entonces, yo cerrando los ojos y hablando con Dios, Él me decía, a ver, como que siento que Dios me hace cuestionarme muchas cosas. Entonces, la conversación iba a ver, ¿a ti te molesta que cada que habla esto de los animales y cada que alguien los daña o algo le sucede, tú te enojas? Y el enojo, ¿dentro de quién vive? ¿Dentro de esas personas que los dañan o dentro de ti? Entonces me empecé a dar cuenta que ese enojo y esa frustración que me generaba, pues a quien lastimaba era a mí, y ese dañar a los animales, pues lamentablemente, pues va a existir. Ojalá en algún momento yo dijera, en algún momento va a dejar de existir, pero pues la realidad es que esa es la normalidad del mundo y hasta lo anormal es que no comas animales. Ujú. Entonces me decía, eso siempre va a existir, pero tú te estás frustrando, tú te estás enojando, a ti te está lastimando eso. Entonces yo lo que quiero es trabajar en tu corazón en que no haya estas emociones que te lastimen. Tú no te los comas, tú no los lastimes, tú vive feliz como vives, pero que eso ya no esté en ti. Entonces me empezó a enseñar sobre la tolerancia y no la tolerancia a la violencia de ellos, sino que eso no viviera dentro de mí porque de todos modos existía y yo estaba haciendo la parte que yo podía hacer respecto a los animales. Y entonces así me di cuenta cómo en la Biblia me empezaba a hablar de cosas que tenía que yo trabajar en mí para que a mí no me lastimara y para que siento que es como una limpieza del corazón, de que cada vez estés más conectada contigo misma y eso te conecta también con él. Está increíble. Cuando me contaste eso, de verdad sentí como que agradecí, hasta agradecido de que por fin vamos a poder entablar conversaciones donde no nos vamos a entrar en diferencias. Y ahorita mientras te escuchaba decía, qué casual dices, ay, me decía Dios tal, o sea, creo que eso no es de que, ay, luego lo empiezas a vivir, ¿no? O sea, el escuchar la voz de Dios es, como hablamos al principio, estás, acabas de nacer, estás entendiendo apenas algo, ¿no? El alimento que es las palabras es como los bebés, primero toman pura leche, después empiezan a comer papillas y después ya alimentos más sólidos y poco a poco entonces va haciendo algo muy similar que cuando tú empiezas en este camino, pues es empezar a probar y a lo mejor no lo entenderás, pero tienes que seguir, no detenerte con la intención. Lo que sí es que Dios te muestra que sí te está hablando, Ujú. es muy claro de que sí. Algo que tú sepas sí, o sea, sí te está hablando y vas a ver sí, y poco a poco vas a entender más y leo un libro que tenemos la capacidad innata de hablar con Dios, así como hablamos un lenguaje, podemos tener esa comunicación con Dios, pero como un lenguaje nos lo tienen que enseñar, pues también esta comunicación con Dios. Y cómo es, Dios es el maestro. Él es el que te guía, tú tienes que dejarte guiar, que querer hacerlo, eh, decidí a ver, voy a empezar a leerla, ya sea desde el inicio o a la mitad, y digas, quiero aprender y decirle a Dios hasta, sé mi maestro, y van a empezar a pasar cosas sobrenaturales, y poco a poco creo que van a empezar a diferenciar esa voz como nosotros, poco a poco lo fuimos
entendiendo hoy es muy claro. Estas conversaciones, hasta a veces tenemos conversaciones que son, o sea, es como pensamientos, pero sabes que no son tus pensamientos y es algo increíble. Ujú, sí, totalmente. Y justo creo que para nosotros es muy natural decir, es que Dios me dijo, me mandó un mensaje y es Sí, como un por WhatsApp, WhatsApp. sí, o un correo electrónico. Sí, que a veces sí es por esos medios. También, o sea, es que está cañón, o sea, es por medio del reloj, por medio de un mensaje, por medio de una palabra, por medio de una Sí, película. que me acuerdo que Pini, tu abuelita, nos decía, es que Dios es dueño de todo, es dueño del oro, de la plata, de la tecnología, de todo, del tiempo, de todo en el mundo. Entonces, literal le pueden pedir lo que quieran, pueden pedirle, Dios, alárganos el tiempo el día de hoy porque nos estresa tener poco tiempo y te lo alarga y lo comprobamos. Entonces, pues sí, o sea, es empezar a escucharlo hasta que se vuelva parte de tu normalidad, el decir, pues es que Dios me dijo y tuve una conversación con él y que, a ver, no es que lo esté escuchando todo el día, todo el tiempo y estoy escuchando como una voz, o sea, Y que de repente hemos puesto a platicar y decimos, alguien que no haya vivido esto es como, están locos, ¿qué les está pasando? Y esquizofrenia. sí, justamente tú teniendo toda esta experiencia psicológica y el conocimiento, es, lo hemos platicado, tú lo diagnosticarías como Esquizofrenia. esquizofrenia, entonces pues somos unos locos esquizofrénicos, pero muy felices y hemos visto cosas increíbles. Entonces, seguimos avanzando en este entendimiento y conocimiento y hasta el día de hoy no nos hemos detenido. Y es algo que de verdad, si alguien yo le pudiera recomendar algo, hay un podcast que me gusta mucho de Oso Traba Cracks que al final de los entrevistados les dice, si pudieras escribir una palabra en el cielo, ¿qué pondrías? Diría, lee la Biblia. ¡Pum! Se acabó porque eso va a abrir Sí. muchas cosas, eso te va a llevar a conocer a Dios, eso te va a llevar a sanar muchas heridas, eso te va a llevar a entender más qué haces en esta tierra, hacia dónde vas, porque todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado y lo que tenemos que hacer es encontrarlo y todos venimos a servir, ¿no? Creo que parte de este podcast es queremos servir, queremos ayudar a las personas a encontrar respuestas desde lo más profundo de nuestro corazón porque sabemos que a eso venimos, a ayudar, a servir, a amar, a divertirnos y es lo que vivimos hoy día con día y estoy muy agradecido por eso. Y que muchas veces hay este sentimiento de soledad. Yo creo que en cualquier ámbito puedes vivirlo, pues, rodeado de muchas personas o estando solo. Pero cuando tienes la conciencia de que Dios está contigo y Dios vive dentro de ti, entonces ese sentimiento de soledad se va y cuando te sientes que nadie te entiende, que no puedes hablar con nadie, que a mí me ha pasado, sé que contigo puedo hablar todo, 100% está abierto mi corazón, Ujú. pero hay veces que digo, pero ¿a quién más se lo cuento? Sí, O sea, quiero otra perspectiva. Tú y yo ya lo platicamos y entonces como que quiero recurrir a alguien más y entonces pienso, no, nadie me va a entender, van a decir como, no, o sea, no, no estoy entendiendo qué me estás diciendo o hasta sé que me van a contestar algo como, no sé, que no voy a sentir esa solución. Entonces, ¿qué hago? Digo, pues Dios, le voy a preguntar. Y entonces abro la Biblia y de verdad ahí me da respuestas súper precisas que después les iremos contando así literal. Les voy a leer versículos de cómo nos ha hablado de formas súper literales y nos dice cosas muy precisas. Y, y esa es mi solución a todo. Es como me siento feliz, me siento triste, me siento sin rumbo, me siento lo que sea. ¿Qué hago? Le pregunto a Dios. y creo que es muy natural el sentirse a veces
perdido o el querer ayuda externa. Y a mí me pasa mucho que a veces no sé qué decisión tomar o qué camino tomar y de repente quiero decirle a alguien, oye, es que, pues tratando de buscar respuestas y después yo solito me acuerdo, digo, o sea, a ver si ya sé cómo es la cosa de que tienes que ir con Mm. Dios y Él te va a decir, digo, ay, pues sí, entonces regreso, le pregunto, digo, era tan sencillo, o sea, de que está a la mano, es algo que tienes ahí, ¿no? Y también conversando con Él, empiezas a encontrar respuestas. Este episodio era muy importante que estuviera al inicio porque hablaremos o sea, habrá versículos, habrá mensajes que nos ha dado, ha habido profecías que se han cumplido que dices, Es no manches, sorprendente. está cañón, o sea, de que dices, no, o sea, que muchas veces nos hemos cuestionado cada vez menos, porque son cosas tan irreales que dices, o me lo estoy inventando, pero después dices, no, es que aquí Cuando está. ves las pruebas que nos ha dado y que nos ha mostrado y que las platicaremos aquí, eso nos devuelve por completo a eso que parece una alucinación, es súper real y lo tienes ahí tangible. Yo creo que así de repente estamos caminando y de repente como que nos vamos así, nos desviamos así como los niños. Me imagino que ve una mariposa y se sigue, ya, una mariposa, y te desvías del camino, pero Dios lo que hace es regresarte, decir, oye, sí, ya estuvo bien que siguieras esa mariposa, pero vente para acá, ¿no? El camino es hacia ese lugar y Él nos guía. Entonces, yo quiero hoy decirles a todos estos corazones que nos están escuchando que le den alimento a su espíritu porque si están aquí no es coincidencia, si están escuchando estas palabras es porque ya están listos para ver. Dios tiene algo grande para ellos, entonces hagan la prueba, ¿no? Dios nos ha enseñado a que pruébenme y les voy a mostrar mi grandeza. Y les aseguro que en el momento que vean una respuesta, una señal, dirás, wow, o sea, qué loco me está contestando y vas a querer más y más. Y tu espíritu se va a alimentar y tu vida va a cambiar y tu entorno va a empezar a florecer y la vida de las personas a tu alrededor, la tuya, van a empezar a ser mejor. Y al final empieza a crecer de manera exponencial todo como si fuera un jardín, un bosque, empieza a expandirse y se vuelve, yo lo veo ahora, o sea, nuestra vida, nuestro entorno es completamente diferente y también fue porque dijimos, nosotros queremos seguir creciendo, alimentándonos y tomamos la decisión de venir de tomar ese rol que nos toca, ayudar, servir. Y entonces hemos visto cosas increíbles no solo en nuestra vida, sino en la vida de las personas a nuestro alrededor. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.